hablan los liberales, decía Loracto que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Con lo cual, cuanto menos poder, y esa era la filosofía liberal, ¿no? En eso se basaba nuestra sociedad occidental, nuestra democracia, en cuanto más diluidos queden los poderes y entre más contrapoderes haya, el legislativo contra el ejecutivo y el legislativo están controlados por el judicial, entonces cuanto más exista ese equilibrio, menos podrán darse situaciones anómalas. Y de lo que eso es lo que habla en el ayuntamiento, decir, oye, lo que no puede ser es que un ejecutivo controla al legislativo. Se supone que el legislativo, en este caso en un ayuntamiento, sería el pleno. Pero es que resulta que si el ejecutivo tiene mayoría, lo que diga el pleno, mira, mejor nos ahorramos los sueldos, que no vayan allí y se los mandamos por FAQ. Lo de la oposición y el control al gobierno, eso es una figura retórica, por no decir una falacia. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, de lo que se trata de decir es, oye, pues esto no está funcionando, pues si no está funcionando hay que mejorarlo, y además, si el Ejecutivo controla al Legislativo, al final la labor de la oposición es nula. Nos estamos gastando en dietas, en asistencias a plenos, un dinero que no nos tendríamos que gastar. Es más, ¿y por qué si yo llego alcalde y no tengo conocimientos jurídicos, no tengo conocimientos económicos, jamás he gestionado una empresa? Se supone que un día voy a ser tan inteligente que voy a saber gestionar todo esto, ¿no? O que voy a saber de planificación urbanística cuando no soy ni arquitecto ni aparejador. Para eso en Estados Unidos lo que se dice, usted no se preocupe, que el pueblo tiene que estar representado, por supuesto. Nosotros elegiremos cada 4 años a los concejales que sean, de esos concejales se elige un alcalde cuyas funciones serían las de como un jefe de Estado, digamos, y quien se encarga de gestionar y de continuar los procesos, un gerente que sí que tiene que tener conocimientos técnicos, jurídicos y demás, y que además, para que no coincida y que no se pueda manipular políticamente, si digamos que el proceso o el tiempo de duración de una legislatura son 4 años, a esa persona se le pondrá por 6 años, y además tendrá que ser elegido por las 3/4 partes del pleno, para que no haya posibilidad, tenga que llegarse a consenso, que no sea de un partido o no. Intentar despolitizar, en el peor sentido de la palabra, la gestión. Y además, ¿cuáles han sido los problemas? Yo creo que muchas veces se llevan a las administraciones. Hasta ahora no había ningún problema porque había dinero, pero lo que no puede ser es que se lleve una gestión, una línea durante una época, entre otro grupo de gobierno. Lamentablemente hay muchas administraciones donde cambian cada 2 años, se tira todo abajo y se empieza a comenzar, y así nunca se va a llegar a ninguna parte. Entonces habla de eso, y además desde esta línea hay diferentes think tanks, tanto de izquierdas como derecha a nivel nacional, que lo han solicitado también. Sin embargo, ha quedado diluido. Yo se lo comentaba una vez a alguien y me decía que bueno, que si en España siempre habíamos sido así, que cómo pretendía yo que de repente fuéramos maduros. Oiga, que no es solución decir que como hasta ahora hemos hecho esto, no lo podamos cambiar, ¿no? Yo creo que hay que empezar a pensar en cambio. Hay una serie de temas que se tratan, se habla de circunscrito a ese pueblo, el fracaso escolar. Desde luego lo que no podemos permitirnos es tener generaciones que tienen un nivel intelectual deleznable, porque sin preparación no podremos. O sea, cuando la gente empieza a hablar de que es que tenemos que ser más competitivos, digo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si lo que estamos es creando y criando peones. Bueno, pero se habla de una serie de cosas, hay asuntos muy importantes, salen Locke, Bastiat, Krauss, al que ya hemos nombrado, Giner de los Ríos, hay una serie de pensadores, Ortega, Unamuno, que desde luego les va a interesar. Y luego hay una serie de cosas, aquí yo tengo una nota apuntada, paralelismo entre la restauración y esta época, es ese ciclo interminable de intentos, frustración, frustración. Ahora estamos en lo mismo, la restauración, ejemplo y maravilla de los siglos y de y nos lo estamos cargando estupendamente. Y hay no solo la descripción de los problemas, sino también de cómo se han producido y cómo se pueden solucionar. Porque se habla de la falacia que supone nuestra democracia parlamentaria. No es una democracia parlamentaria, es una democracia es una partitocracia, como dicen ahora, o partidocracia. No, partitocracia se decía en mis tiempos, ahora se llama partidocracia, pero bueno, es igual, es lo mismo. Nosotros no elegimos nuestros representantes, es mentira. Nosotros no elegimos representantes. Yo cuando voy a votar y deposito mi voto, voto a favor de una lista que me ha impuesto un partido
y que da igual, como yo decía en un artículo, decía, sí señora María, usted cuando vota, vota a José Mari, ese chico tan simpático que es sobrino de una amiga suya, a un paisano que tiene 7 imputaciones por corrupción, pero oiga, que estamos en lo de la presunción de inocencia, bueno, pero está imputado 7 veces, que ya 7 es además un número que tiene un significado mágico. Y luego además a una paisana, una rubia que hay por ahí, que dicen que es muy amiga del jefe local del movimiento. ¿No elige usted qué? Entonces, y luego además hay una cosa, dice la Constitución que nuestros representantes en Cortes no pueden estar sujetos a mandato imperativo alguno. Y ya claro, entonces dice, bueno, pues apaga la luz y vámonos, que es que nos han engañado, porque la disciplina de partido, ¿a ustedes les suena? Es que, claro, se fue al grupo mixto porque como votó en contra de no sé qué, le pedimos el acta. Oiga, despacio. Eso no se llama mandato imperativo. Es decir, nosotros estamos pagando un dinero que no tenemos, que nos lo sacan del hígado, para que los partidos y sus cúpulas vivan muy bien. Porque los partidos se preocupan de que las cúpulas de los partidos vivan muy bien. De todas formas, esto está explicado en el libro. Hay un capítulo que habla de cómo se han compuesto los partidos, ¿no? Habla los de masas y los de cuadros. Exactamente. Y donde único, volvemos nuevamente en Estados Unidos, y quizás sea uno de los paradigmas, los países anglosajones, ¿no? Sí. Uno de los más democráticos europeos ha sido Inglaterra, donde primero se han tomado todas las reformas de cualquier iniciativa, siempre ha nacido en Inglaterra. Bueno, pues en Estados Unidos es donde, digamos, que se siguen manteniendo esos partidos de notables, de tal forma que el representante responde directamente ante el pueblo. Vimos recientemente cuando intentó Obama sacar la reforma de sanidad, cómo tuvo que convencer a sus propios compañeros, y hubieron compañeros que dijeron, oiga, no, porque yo a mis votantes no les prometí eso, yo lo siento mucho, no te voy por muy de mi partido. Si no votan por partidos, sino votan por lo que han prometido a sus votantes. Y existe una relación directa entre el votante y la persona, y además es nominal, se vota a la persona, con lo cual vemos como en España, después de casi 40 años de dictadura, se quiso dar una preponderancia a los partidos que al final ha terminado en una partidocracia. Y además habla de una figura dentro de los partidos que se llama la regresión paranoide, y está estudiado, ¿no? Cuando los partidos, después de llevar durante un cierto tiempo, terminan cayendo en unas guerras intestinas donde solo se mantiene al que está conforme conmigo, al que discrepa, aunque no discrepe públicamente, sino llega a una reunión y diga, oiga, que yo no lo veo. Y si no lo veo, explíquemelo por lo menos. No, yo no tengo que explicar a nada, así, punto, ¿no? Yo tenía un jefe que me decía que es así por el artículo 13, y cuando llegó a decirme la tercera vez que por qué era así por el artículo 13, me dice, porque lo digo yo y punto, ¿no? Pues al final termina eso, ¿no? Y es triste. Entonces sí, trata un poco de esa situación, ¿no? Aquí también hubo partidos de cuadros, Cánovas, Sagasta, eran partidos de gente muy selecta, los partidos eran 4 y el gato y nada más. Pero se produce el cambio de los partidos, empieza la revolución industrial, el movimiento proletario, los primeros movimientos sociales, los partidos de izquierdas, y se crean los partidos de masas. La inmediata consecuencia de crear un partido de masas es que la derecha también, o sea, los otros partidos que están al frente también se masifican, y al masificarse lo que hacemos es profesionalizar al político. Y lo que no puede ser un político es profesional, pero profesionalizamos al político, al funcionario del partido que está arriba y que no deja que a su alrededor crezca nada que le pueda quitar brillo o esplendor. Porque los partidos, además, tenemos un problema con los partidos, que es que hacen una selección negativa. O sea, en este mundo, y nos lo explicaba Darwin y otros, la especie que no ha sabido adaptarse ha desaparecido. Bien, pues y solo sobreviven los mejores. Bueno, pues en los partidos solo sobreviven los mediocres, porque el que está arriba no permite, el que es mejor que él se lo liquida. O sea, solamente los mediocres. Y claro, como cada vez los que están arriba son más mediocres son los que están debajo. O sea, nuestros representantes cobran, pagamos sus servicios como si fueran solomillo, pero nos dan chuletas de pescuezo, no nos dan... De todas formas, ahí también habla esta teoría de que aparte de la regresión paranoica, al final es lo que tú dices, la gente preparada suele dar un paso a un lado, irse. Mira, pasó un caso yo creo que bastante lamentable, Pizarro cuando tuvo el discurso aquel, el debate en televisión con Solo, yo creo que fue clarificador y el tiempo le ha dado la razón. Sin embargo, Pizarro quedó cansado por lo que sea de la política, se ha ido a su casa, pero no solo en un determinado partido, sino también en otro, por ejemplo, en Canarias. ¿Sabe por qué? Porque sabe que él no necesita
esa porquería. En Canarias se ha visto como en la etapa de cuando llegó Juan Fernando López Aguilar, también trajo una serie de catedráticos, de gente intelectuales, que están diciendo que se van a ir y se van a volver. Que no estamos hablando de que sea del partido X o el partido Y o el partido Z, sino que suele ocurrir muy frecuentemente. Y además habla de que los partidos al final terminan en el nuevo concepto que se llama atrapa todo, donde las ideologías se disuelven, donde mejor no digo nada porque las encuestas no me dan a favor. Oye, que por supuesto que la comunicación política es importante porque hay que saber también comunicar las ideas, pero lo que hay que ser también es fiel con uno mismo, ¿no? Y mantener y defender y salir cuando hay que salir. Hay gente que dice, las encuestas me dicen que soy ganador, no hago debates porque no me interesa, porque al final esto me resta. Me dice que no hago nada, que yo sé que por la inercia voy a ganar, o al contrario, que me dice que voy perdiendo, pues tengo que hacer esto. Al final lo que se trabaja es a golpe de encuestas y no de ideología de solución de problemas. Y de decir intentamos hacer un proyecto a corto, una visión a corto, medio, largo plazo, la visión se queda en 4 años en cómo voy a recuperar el poder y ya está. Yo de otra forma pienso que todas las cosas traen su lado positivo y quizás esta crisis económica va a traer algo positivo, que va a haber un cambio y una reestructuración en nuestro modelo, lo queramos o no lo queramos, ¿no? Y a lo mejor eso sí va a ser positivo para todos. Claro, porque en teoría se supone que el que se postula como representante de los ciudadanos está para trabajar por el interés general y el interés de los ciudadanos, y realmente lo que están defendiendo es el interés partidista. No hago esto lo tendría que hacer, pero no lo hago porque me resta votos, ¿no? Pues entonces aquí nos hemos equivocado. Claro, eso no funciona. O cuando dice, pedimos medidas, pero después cuando se hacen las medidas, no, esas medidas, bueno, pero no seamos en ese sentido demagogos, ¿no? Que al final lo que decimos que son todos los partidos, no uno solo es el que cae en recurrir a eso, y que desde luego que hay que poner una reforma. Y otra cosa que yo creo que es grave, que a veces en el tema de las ideas, que pueden ser acertadas, equivocadas, pero de lo que se trata es de debatirle y no pasa absolutamente nada. Vemos como en las televisiones, en las radios, existe un ruido tremendo. Todo el mundo se dice de esto, se insulta, tú tienes una astilla, no, pero tú más, o tú una viga. Si al final se trata de ideas, de dar soluciones, ¿no? Y hemos llegado a un punto en que yo creo que tiene que haber un crack. Dice que nuestro sistema, igual que estaba en la restauración, está agotado, en que va a haber un crack y va a haber una reforma, ¿no? Y mi esperanza, desde el punto de vista del ciudadano, desde luego que es esa. Bien, pues todo eso y mucho más. Se enterarán ustedes cuál era aquella célebre la tercera vía, ya saben, Clinton, Blair, toda esta gente, la tercera España de Madariaga, conocerán un poco mejor muchos pensamientos de Ortega, en fin, yo creo que todo eso va incluido en ese relato de ese pueblo, Matahambres, y de la historia de esa familia, de Pedro Gutiérrez el pastor, que intenta luchar contra la injusticia, y poco a poco van apareciendo todos estos sistemas, todos estos problemas que acontecen, de los que adolece nuestra administración, que dice, como bien ha dicho Antigua, Ibiza, no se refieren a un pueblo concreto, sino a un conjunto de los problemas, los ha reunido todos en un pueblo que desde luego Matahambres, no, muérete, se tendría que haber llamado, y esto es así. Bueno, nosotros se ha terminado el tiempo. Yo no sé si quiere usted decir algo, sí, porque... Mira, hay un fragmento, y además lo he intentado hacer desde un punto de vista de comunicación política, reiterar esa frase o ese poema de Antonio Machado, que lo repitió... Voy a cerrar con eso. Que lo repitió, además es muy... Suárez. Exacto, lo repitió Suárez en uno de sus discursos, y después otro que es de Antonio Maura, que también fue un liberal y que hablaba de un fragmento que es la revolución desde arriba. Ahí había diferentes vertientes de diferentes filósofos, Ortega que decía que no, que tenía que ser de abajo. Para que no se produzca una fractura, tiene que ser desde arriba. Si se produjera desde abajo, hay una fractura del sistema. En esa línea están la mayoría de los pensadores desde Krauss, ¿no? Claro. Los pensadores liberales. Vamos a hacerlo desde arriba porque desde abajo es la revolución, que es otra cosa. Para que haya una transformación sosegada, en el que vaya paulatinamente y nos demos cuenta. Es fructífera. Exactamente, tiene que ser desde arriba. Y además esas palabras de Maura yo creo que tienen todo sentido. Decía que si esperamos más, ya no va a haber solución, y la revolución tiene que llegar desde arriba y tiene que llegar esa transformación y ese cambio, quizás poco a poco, pero tenemos que ser conscientes desde que si no, esto no puede seguir, y además lo estamos viendo en la televisión. Europa nos dice que hay que reformar todo el Estado de las autonomías, nos dicen que los sistemas del ayuntamiento que hay que empezar a recortar gastos, lo del clientelismo político no podemos continuar, lo de, que me parece gravísimo, ¿no? Como a un joven, en vez de incitarlo a que estudie con 18, 19 años, te contrata una administración y lo estás haciendo un fracasado porque a los 33 no tendrá absolutamente nada.
Pues eso, y lo que comentabas, nuestro futuro es nuestra juventud, nuestro futuro son esas personas que serán mañana los que ocupen, los que serán los líderes de esta sociedad. Si no tenemos ese futuro, si no invertimos en competitividad, en innovación, nos quedaremos sin nada, ¿no? Entonces eso, yo creo que el libro trata de un mensaje de esperanza, de que todo se puede cambiar, pero que desde luego que es necesaria y totalmente la transformación. Bien, pues si quieren ustedes enterarse bastante más ampliamente del asunto,